están? Yo soy Carla y bienvenidos a mi canal. En este video vamos a hablar de una mujer que, wow, me dejó impactada por todo lo que logró, por el estilo de vida que llevó. De verdad, wow, no sabía que su vida fuera tan interesante. Estoy hablando de Mary Shelley. Mary Shelley fue la autora, entre otros libros, de Frankenstein. Este libro es considerado como la joya de la corona de Mary Shelley. Ella lo desarrolló, lo escribió durante un proceso como bastante largo de su vida, y este libro es considerado como el origen de la ciencia ficción. Por eso ella es tan importante dentro de la literatura. Hay otras personas que también empezaron a escribir cuentos de ciencia ficción, pero ella se considera que fue la que inició este nuevo género narrativo. Bueno, ella tuvo una vida de verdad bastante alocada, bastante desenfrenada para lo que era su época. Incluso yo creo que para hoy en día, si nos podemos analizar, fue una vida como bastante ruda, pero bueno, ella siempre se mantuvo fiel a lo que ella quería. Ella, desde que era muy pequeña, no conoció a su mamá murió cuando ella era bastante pequeña, entonces estuvo a cargo de su papá. Su papá fue quien se hizo cargo de toda su educación, el señor Godwin. Y bueno, Mary siempre tuvo una relación muy estrecha con su padre, precisamente porque pues le faltaba su mamá. Su papá se casa, como se acostumbraba en ese tiempo, y la persona con la que se casa también se llamaba Mary, pero ella ya tenía otra hija. Entonces esta hija se vuelve como la mejor amiga de Mary y juntas tienen como un tipo de complicidad que ella encontró para toda la vida y que la acompañó durante todos sus años. Y bueno, Mary creció en un ambiente muy liberal. Su mamá, Mary Wollstonecraft, escribió un libro que es súper importante para su época. Estamos hablando de 1700. Escribió Vindicación para las mujeres. Este era un tratado feminista. Era un tratado donde la mamá de Mary Shelley se cuestionó todas las normas que había en la época acerca de el trato que tenían las mujeres, acerca de que las mujeres no podían estudiar. Eso era lo que ella como que más protestaba, o lo que más quería, que hubiera una igualdad para que tanto hombres como mujeres pudieran decidir su futuro en cuanto a sus estudios, que pudieran tener una carrera, que pudieran dedicarse a una profesión más allá de simplemente ser esposas, mamás y quedarse en su casa y solamente dedicarse a procrear hijos. No, ella decía, bueno, ¿por qué esta concepción de las mujeres es así? Tiene que cambiar. Y bueno, desde hace muchísimos años han venido como esta lucha, pero principalmente era por el derecho a estudiar lo que ella peleaba. Entonces, les digo, estamos hablando de una época de 1700, y Mary Shelley nace o crece en un mundo así, donde lo principal para ellos era la libertad. Ellos empezaron como todo este movimiento radical liberal, pero una cuestión de pensamiento. Ellos cuestionaban mucho las doctrinas de la religión de ese tiempo. Se cuestionaban por qué había tanto poder por parte de las iglesias, por qué la religión controlaba tantas cosas, y ellos eran un pensamiento mucho más liberal, mucho más científico, de que había que explorar las artes, la ciencia. Entonces ella siempre creció rodeada de adultos que tenían ideas como muy independientes, ideas muy liberales, y todo eso la fue formando en su carácter. Su mamá dejó muchos escritos que ella hasta muchos años después pudo leer. Su papá no le prohibía como tal leer ciertas cosas, pero sí iba controlando que su camino fuera como bastante guiado en lo que ella iba decidiendo. Su papá era un editor, entonces ella siempre vivió rodeada de editores, de escritores, de personas que querían como dejar un legado, y desde muy pequeña empezó a escribir cuentos, empezó a escribir historias a lo largo del tiempo, pero cuando conoce a un hombre, la marca completamente, que es Percy Shelley. Percy Shelley era un hombre casado cuando ella lo conoció, un hombre mucho mayor que ella, me parece que le llevaba como 11, 12 años, y ella desde el momento en que lo conoce se enamora de él, se enamora de su forma de pensar, de la manera en que ve la vida. Encuentra muchísima afinidad con Percy, y Percy con Mary, a pesar de que Mary es un adolescente cuando lo conoce, tenía 14 años cuando se conocen. Él queda prendado completamente de ella, de las ideas que tenía tan
pues tan fijas, tan independientes de su manera de ver la vida y bueno, obviamente caen en una relación amorosa. Su papá no consiente esta relación, su papá está completamente opuesto a esta relación, lo que a Mary le duele mucho porque su papá siempre promovió que las relaciones maritales no tenían por qué ser tan rígidas, que los hombres y las mujeres tenían como que ver el amor de una manera distinta. Eso su papá siempre lo pregonó, tiene muchos escritos al respecto de que el amor no debería ser monógamo, sino que se debería permitir la apertura hacia pues el amor y no lo permitió en ella. Entonces ella siempre lo tachó como de hipocresía, como porque su papá, si pregonaba tanto, en ella no lo hubiera permitido. Entonces, bueno, eso los marca a ellos muchísimo. Ella obviamente se ve como lo peor, su familia pierde una reputación horrible, lo que en ese tiempo era pues prácticamente todo. Las amistades se alejaron de su familia, los bancos, préstamos, créditos, todo les dio la vuelta por el escándalo que tenía Mary al irse con un hombre casado, que era Percy, y bueno, vivir no solamente pues no en matrimonio, sino pues que había roto una familia, ¿no? Entonces eso los marcó mucho. La familia Godwin siempre tuvo problemas de dinero, siempre estuvieron súper apretados, tenían muchísimos problemas para pagar sus publicaciones, a todo mundo le debían, entonces sus problemas de dinero sí fueron una constante en la vida de Mary. Ella se va a vivir con Percy y bueno, a Percy le tiene un hijo, obviamente con su legítima esposa, no se hace cargo de esa familia, la esposa finalmente pues se separa de él y Mary sigue viviendo con él aunque no estén casados. Mucho tiempo después ella queda embarazada, se casa con Percy, ahí vuelve a tomar la relación con su papá porque su papá prácticamente la excomulgó de su casa, le dijo no te quiero volver a ver y perdieron el contacto. Cuando ella se sale de su casa se lleva a su hermanastra, su hermanastra es como la persona que la acompaña durante todo este tiempo y a lo largo del libro pues nos van como mostrando diversas facetas de lo que ellos pasaron. Su hermana Claire es quien tiene un amorío con Lord Byron. Ella era muy cercana de Lord Byron, eran como amigos muy íntimos. Su esposo, Percy, y Lord Byron tuvieron ahí también sus que veres. Tuvieron una relación también ellos, aparte que ella conocía, que ella sabía. Su esposo tuvo muchísimas aventuras igual que Lord Byron y ella obviamente lo sabía. A ella lo que narra es que no le afectaba porque sabía la persona con la que tenía, simplemente perdió el interés en ese hombre como una pareja, pero ella narra que él era como su alma gemela. No había una persona con quien tuviera tanta complicidad como con Percy Shelley. Entonces, un día vivieron muchas vacaciones, vivieron en muchos lugares. ¿Por qué se mudaban tanto? Porque tenían muchos problemas de dinero. Entonces, digamos que escapaban de sus acreedores. Es como, ahí viene Coppel, me va a cobrar. Bueno, se escapaban. Entonces, se mudaron muchísimo de casas. Ella pierde a todos sus hijos, queda embarazada 5 veces y todos sus hijos mueren. Todos sus hijos mueren de una manera muy trágica, lo que a ella la marca muchísimo, este sentimiento de carencia. Ella cree que al no tener a su madre, ella como mujer tiene algo mal, que el destino o algo no la deja ser madre porque ella no tuvo a su mamá al lado, y eso también es como una parte dolorosa de una mujer que pierde a sus hijos en diversas circunstancias y por diferentes enfermedades, pero eso la marca mucho. Entonces eso hace siempre que tenga este sentimiento de como injusticia y de pensar que hay algo más o que podría recuperar a sus hijos de alguna manera. En una fiesta en casa de Lord Byron se propone al azar, bueno, para entretenernos vamos a escribir unas historias de terror, ¿no? Entonces ahí es cuando ella tiene esta idea de, bueno, de qué voy a hablar, de qué voy a escribir. Estaba muy de moda en esta época todo el tema de la galvanización, el de poder revivir cualquier animal o cualquier criatura que haya tenido vida por medio de la electricidad. Entonces ella empezó a ver los experimentos que hacían con las ranas y cómo las ranas, bueno, movían sus extremidades aún estando muertas, y eso les interesaba mucho. Entonces ella quedó mucho con esa idea de que se podía revivir a una persona mediante la electricidad, y con todas las pérdidas que ella ya había tenido de sus hijos,
bueno, quedó completamente en su mente el hecho de que se podría hacer y podría recuperar a una parte perdida. De ahí es de donde toma la inspiración para escribir Frankenstein. Entonces, digamos, todos los sucesos de su vida la llevaron a este momento para escribir. Esa fue la mayor obra. ¿Qué fue lo triste? Que cuando ella lo publicó, no lo pudo hacer bajo su nombre, porque todo mundo creyó que quien lo había escrito era su esposo, Percy Shelley, no Mary Shelley. Por el hecho de ser mujer, ella no tenía como una voz en el mundo de los escritores. Eso me parece bastante triste y bastante difícil, pero creo que hasta la fecha muchas veces lo hacemos. Decimos, bueno, ¿quién hizo esto? Y si es una mujer, a veces como, no creo. O ciertas profesiones siguen estando muy del lado de los hombres y nosotras mismas, como mujeres, a veces fomentamos eso. Se te descompone el carro y quieres ver un mecánico hombre, ¿no? Y si es una mujer es como, híjole, bueno, buenas tardes, señora. Pero eso mismo le pasaba, pero no es algo muy ajeno a lo que a nosotros también nos pasa. Y nosotras mismas muchas veces somos quienes también prejuzgamos y decimos, bueno, hay ciertas profesiones para hombres y ciertas para mujeres. En su época, ser escritor era una profesión completamente de hombres. Ella demuestra que no, y muchos años después, su papá es quien publica Frankenstein bajo el nombre de Mary Shelley, ya tomándola como una autora, como que ella fue la que lo escribió, y por eso ya actualmente la historia que conocemos ya está firmada bajo su nombre y se le dan todos los créditos que tuvo. Y bueno, ella posteriormente tiene otro hijo, ese hijo lo cuida muchísimo, muchísimo al extremo. Ella siempre tuvo como no resentimiento, pero como una barrera emocional hacia su hijo, porque todos sus hijos anteriores habían muerto. Entonces ella decía, no quiero dejar mi alma en esta persona que probablemente se vaya, pero no es así. Su hijo no tiene nada que ver con las artes, va a la universidad, consigue una buena mujer, y al final Mary Shelley muere de lo que se cree que era un tumor en el cerebro. Tenía muchos dolores de cabeza y empezó a perder como la visión, todo esto, pero muere en su casa. Y finalmente todos los libros que ella va escribiendo y todas las memorias de su esposo también, Percy Shelley, le dieron una solvencia al final económica. Su padre también, cuando murió, ya pudo disfrutar un poco de una solvencia, ya no vivir en la carencia. Entonces los últimos años de vida de su padre, también ella lo dice, que estuvo más tranquilo en la parte económica. Entonces para ella sí fue importante haber logrado como pues cierta estabilidad para que todo su mundo se viera finalmente ya como pues tranquilo. Ella siempre lo dice, nunca se sintió como en paz en algún lado, porque siempre tuvo diferentes problemas, siempre estuvieron perseguidos. Al ser muy amigos de Lord Byron, la vida que llevaron fue bastante desenfrenada. Narran unas fiestas tremendas, muchísimas cuestiones que ellos veían como depravación. Tuvieron muchas relaciones su esposo y Lord Byron. Entonces ella vivió rodeada siempre de un ambiente como muy libertino. Era lo que en su medio se movía. Muchos excesos de todo tipo, muchos excesos de comida, muchos excesos de amor, muchos excesos de todo lo vivían en exceso. Y bueno, las repercusiones para ella fueron que nunca sintió como una tranquilidad o nunca se sintió como en su hogar finalmente, hasta que muere ya al lado de su hijo, de su nuera, y pues ahí termina como su vida. Me gusta mucho la manera en que lo narran. Esta es una biografía completamente. Tengo mis reservas y mis dudas en cuanto a la certeza de los datos, porque no encontré exactamente quién lo había escrito. Este libro pertenece a una colección que se llama Grandes Mujeres. De esta colección tengo varios libros que he leído. El otro que también ya leí es el de Jane Austen. Tengo otro de Margarita Hack. Esta mujer fue astrónoma, luchó muchísimo con igual muchísimos hombres por el tema de la astronomía. Tengo otros libros que no he leído, pero que son parte de la colección. Este es el siguiente, Charles Brontë. También hay no son solo de escritoras. Está, por ejemplo, de María Montessori, que trabajó mucho por el tema de la educación y todo esto. Y el de Virginia Woolf. Entonces, cuando vaya leyendo todos los libros, les voy a ir haciendo un video, pero esta colección vale muchísimo la pena porque habla de la vida completamente de mujeres que cambiaron nuestro entorno, que para su época fueron mucho más adelantadas, y me gusta mucho. Si a ustedes les gusta como todo este tema de empoderamiento o conocer más
de lo que fue la vida de estas mujeres, les recomiendo esta colección. Ahorita la encuentran en puestos de periódicos o en Walmart o en Sam's. En Sam's. Sí, no. En Walmart o en Sanborns, perdón. En Sam's no la he visto, tal vez haya, pero estos principalmente son de puestos de periódicos. Ahorita ya terminaron todas las entregas, son 60 libros los que formaban la colección, pero probablemente los puedan encontrar todavía en algún puesto, o si van a Walmart, ahí tal vez los tengan, porque valen mucho la pena. Hay diferentes personajes, mujeres que se dedicaron a diferentes cosas. Hay una página web, se las voy a dejar aquí también en la descripción, para que si les interesa puedan conseguirlos más adelante y pues leer la vida de las mujeres que les interesen, ¿vale? Entonces déjenme en los comentarios de quién les gustaría leer la biografía o qué mujeres para ustedes han marcado así como un hito en su vida, o que admiren, o que les guste, o que quieran saber más, ¿vale? Entonces muchísimas gracias, nos vemos en el siguiente video. Adiós.